compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis, he faltado, ya sabéis que suelo subir todos los segundos sábados de cada mes, suelo subir un vídeo, pero bueno, he faltado por motivos de trabajo porque estaba cansado. Y bueno, he decidido hoy que tenía más ganas, pues he decidido subiros un vídeo. Y el vídeo que os voy a subir es un vídeo sobre mantenimiento. Ya sabéis que en mi canal ya hay varios vídeos sobre mantenimiento de nuestras piezas, tanto si es cómo proteger el acero al carbono, cómo afilar. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que me he dado cuenta que no tenía en mi canal, y es cómo mantener en perfecto estado la madera de nuestras piezas, tanto de las cachas de los cuchillos, de los cabos, como de las cachas de las navajas, ¿no? Y para ello os voy a enseñar un método que a mí me ha funcionado muy bien a lo largo de todos estos años, y que vamos a utilizar dos elementos que seguramente tengáis todos en casa, y si no lo tenéis, la verdad es que no son muy difíciles de conseguir. Ya os digo que a mí me ha funcionado muy bien. Un elemento que vamos a utilizar es la máquina de envasado al vacío. Una máquina de envasado al vacío que ya he utilizado en algunos de mis vídeos, sobre todo para enseñaros cómo las piezas de acero al carbono que no utilizamos, cómo impedir que se nos oxiden. Ese vídeo, si queréis, os está saliendo, se está desplegando una etiqueta aquí ahora, si pincháis os lleva a ese vídeo. Ya sabéis que es un vídeo antiguo, pero bueno, es muy interesante porque es un método que a mí me funciona muy bien. Y el segundo elemento que vamos a utilizar es el aceite de linaza, un aceite que me ha dado, por mi experiencia a lo largo de todos estos años con mis filos, es un aceite que es muchísimo mejor que el aceite de oliva o el aceite de girasol. Da muchos mejores resultados. Tanto el aceite de oliva como el de girasol a veces se quedan un poquito pegajosos y quedan mucho tiempo ahí, o si le echáis mucho queda como muy pegajoso. Y el aceite de linaza pues suele entrar más y tiene mejor textura a la hora de agarrar la pieza, ¿no? Y bueno, para enseñaros el método os voy a enseñar esta navajita que estáis viendo aquí, que es una Nieto Alpina, que tiene las cachas de madera de olivo, y la verdad es que las tiene un poquito ya, como veis, están un poquito descoloridas, y la verdad es que vais a notar mucho el cambio. El aceite de linaza normalmente he visto en muchos vídeos, de hecho yo lo suelo utilizar cuando tengo prisa. Lo que cogéis es echarle un trapito y darle por aquí, o si incluso hay gente que la sumerge, la limpia, o hay gente que le da varios tratamientos, pero bueno, ya os digo, yo hago este método, pero hay un método que también me funciona muy bien, y es el de envasar al vacío la pieza con un poquito de aceite de linaza, le damos un poquito, la empapamos bien, y lo que hacemos es ponerla en una bolsa, y con la máquina de envasado al vacío le quitamos el aire, y lo que hace es el aceite de linaza entrar más profundamente en los poros de la madera. Es como si fuera un tratamiento profesional, pero pero más accesible a lo que somos nosotros, a lo que es la vida diaria, a lo que podemos tener por casa, ¿no? Ahora os voy a enseñar el método, y os voy a enseñar también la navaja. Intentaré, si me acuerdo, claro, enseñaroslas dentro de una temporada para ver cómo sigue manteniendo la tonalidad después de haberle dado el aceite de linaza. Bueno, vamos a ver el método y ahora hablamos. Bueno, chavales, ya estamos aquí desde otra posición, y os quería enseñar un poquito el aceite de linaza que estáis viendo aquí. Como veis, la navajita, un cacharrito, un papel, aquí tenéis a un ayudante, a ver, espérate un movimiento ahora, y la maquinita de envasado al vacío, y ya también tenéis a Teddy ahí, ¿verdad? Sí. Que Teddy está ayudando. Bueno, y vamos a acercar un poquito, y ya veis, lo que vamos a hacer ahora vamos a poner la navaja. La verdad es que la podéis tener cerrada todo el tiempo para no cortaros, y por motivos de seguridad pues no hace falta que esté la navaja abierta. La vamos a poner aquí. Espera, os voy a acercar un poquito más lo que es esa, y ahora lo que vamos a hacer es, con el aceite de linaza, si lo doy abierto, claro, bueno, vamos a echar
un poquito de aceite de linaza sobre lo que es la navaja. Ahí está. Ahí. Bien empapada. Bueno, vamos a echar así. Tener mucho cuidado con esto. Ahí. ¿Ves? Es que mira cómo cambia de color, ¿ves? Bueno, seguimos, que hubo un problema técnico, ¿verdad, Aaron? Sí. Bueno, como decía, la navajita esta... ¿Aguantas tú la bolsita? Vale. La ponemos aquí, acércala para que no ese. La ponemos aquí, en la bolsita, como estáis viendo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla... ¿Abres tú aquí? Abre tú ahí. Ahí, muy bien. Y ahora ponemos la bolsita así, en la máquina. Espera, así. Y ahora lo que vamos a hacer es... Papá, cierra, ¿vale? Vale. Porque si no... Y lo que vamos a hacer es encender la máquina para que haga el vacío. Vamos al negro. Al negro. Ya. Bueno, ahí ya está. Bueno, como veis, perdón, como veis, lo que es la navaja está completamente envasada al vacío. De esta manera lo que hacemos es quitar el aire y permitir que el aceite entre más profundamente en lo que es la madera. Le he quitado. Le he quitado, muy bien. Es una manera de... Sabéis que el autoclave también, para que los que sepáis de madera, también es una manera de tratamiento de madera, el autoclave. Pues esto sería como un autoclave casero. Como veis, podemos esperar un poquito a que la madera, a que el aceite vaya profundizando en lo que es la madera, y veréis el buen resultado que da este método. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, pues aquí la tenéis, la navaja envasada al vacío. Yo lo que lo tengo es un día o dos, lo suelo tener aquí para que impregne bien. Ya veis que está completamente envasado al vacío, aquí no hay nada de aire, si hay un poquito. Y como os digo, esto es un método que también utilizo para que no se me oxiden mis piezas de acero al carbono. O sea, que las que voy a guardar, que no las voy a usar durante mucho tiempo, las que son parte de la colección y creo que se pueden estropear por la humedad de Galicia y todo, este es un método muy bueno. Os voy a poner unas fotos. Lamentablemente hemos tenido un fallo, ¿verdad, Aaron? Sí. No hemos sacado fotos del antes, o sea que solo os voy a enseñar el después. Os voy a enseñar ahora, al final del vídeo, veréis, para que, más que nada porque la cámara no es muy buena, pero sí que hace buenas fotos, para que veáis cómo ha quedado la madera. Y para no alargar el vídeo, porque ya os digo, suele estar un día o dos, suele estar así, y ya lo meto en el libro, lo edito y meto las fotos en el vídeo, y para que veáis mejor cómo ha quedado la madera. A mí me da muy buenos resultados y la verdad es que nutre muy bien la madera. Yo os digo, es una manera de autoclave casero y la verdad es que me gusta mucho porque penetra muchísimo más el aceite que si le estáis con el trapo, ¿no? O si lo sumergís, porque si lo sumergís siempre la madera queda aire, ¿no? Entonces no acaba de penetrar bien. En cambio de esta manera, de hecho tenéis que utilizar muy poquito aceite. Ya veis, lo he bañado y le he quitado el aire. De esta manera, al extraer el aire de lo que es de la madera, también conseguís que penetre mejor. Bueno, os dejo las fotos de cómo ha quedado la navaja. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Adiós.